noches, sean bienvenidos aquí a la casa del Señor, a esta iglesia local, a esta reunión de los santos, porque sabemos que donde está la comunión de los santos, ahí envía nuestro Señor salvación. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios y glorificar su nombre todos juntos. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, tú eres soberano, Señor. Haces tu santa voluntad, Señor. Tu palabra santa, Señor, está sobre todas las cosas, Señor. Sabemos, Señor, que por medio de ellas tú sostienes toda tu creación, Señor, incluyendo nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, Señor, tú nos redimiste, Señor. Tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Padre Santo, también sabemos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que tú gobiernas todas las cosas y las sostienes. Señor, tu ley, Señor, debe ser una delicia para nosotros. Sostenernos sobre ella, Señor, no en las cosas de este mundo perverso, Señor, que va en contra tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en nuestros corazones, Señor, buscando, Señor, aquel varón perfecto que tú demandas en tu palabra, Señor. Que glorifiquemos tu nombre, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Padre Santo. Ten misericordia, Señor, de los que aún no te conocen. Pedimos, Señor, en particular a nuestros hijos, Señor, que te amen y glorifiquen y que vengan con alegría a esta iglesia local a cantarte y a alabarte, Señor. Bendito Dios, en tus manos dejamos este culto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Para eso vamos a ponernos de pie para tomar lectura. En el Salmo 119, vamos a leer del versículo 89 al 96. Salmo 119, versículo 89 al 96. Leemos todos juntos. Así dice la palabra del Señor. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación en tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplia sobremanera es tu mandamiento. Amén. Hermanos, vamos a entonar 3 himnos que glorifican el nombre de nuestro Dios y exaltan sus mandamientos, su ley soberana. El primer himno que vamos a entonar es el 235. Padre, tu palabra es. Mi
Vamos a entonar un himno más, es el 324. El himno se titula Con alma y voz te alabaré. El siguiente himno que vamos a entonar es el 469. Estad por Cristo firmes. Alzado la bandera.
Vamos a entonar un himno más. Este es el 403. Fe, la victoria es. En Jesucristo nos da la victoria. Vamos a tomar una lectura, hermanos. Se encuentra en el libro de Efesios. Es el capítulo 6 y vamos a leer del 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Leemos todos juntos, así dice nuestro Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que todo hable de él como debo hablar. Amén. Vamos a dar lugar a la predicación. Adelante, hermano pastor. Feliz día del Señor, amados hermanos. Qué gusto encontrarme con ustedes y juntos con nuestros hijos, encontrarnos con nuestro amado Señor, pues Él promete que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él allí está en medio de ellos. Él está en medio de nosotros, hermanos. Esa es una bendición. Hermanos, hoy es el último mensaje que tocaré respecto a Efesios capítulo 6 y el versículo 17, particularmente la frase, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, las escrituras, la ley, los mandamientos, los preceptos, la Biblia, la santa palabra de nuestro Dios. Yo espero que les haya animado a no ir por la vida cristiana sin la armadura, olvidando que están en un conflicto. Yo quise animarlos a dedicar tiempo y aprender a usar la Escritura, conocerla, apropiándonos las promesas, considerando los mandamientos. También tuve la intención de señalar cómo usarla para matar nuestras concupiscencias, cómo inhabilitar nuestras pasiones pecaminosas, nuestros deseos naturales que batallan con nuestra alma, contra nuestra alma. Hoy quiero dar un pasito más y será el último, si el Señor me indica, en unos meses, unos años, si todavía tengo vida y Él me da algo más, entonces tal vez lo traeré a consideración de ustedes. El mensaje para hoy lo he titulado ¿Cómo usar la espada contra las aflicciones? Cómo usar la palabra de Dios contra las aflicciones. El Señor guió, como siempre lo ha hecho, guía a nuestros hermanos que dirigen, y el hermano ha escogido himnos, nos ha llevado a cantar himnos que hablan de la dulce consolación que deriva el creyente de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. También la seguridad de que su fe va a vencer, pero su fe en algo, su fe en alguien. Lo virtuoso, lo grande, lo poderoso de la fe es su objeto, no es la persona que posee la fe. En ella, en ti, en mí, en nosotros, la fe, con tal que sea original, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, la grandeza de ella es creer lo que Dios dice. La grandeza de ella es que confía
en quien da la palabra. En el Salmo 119, el versículo 92, dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En el mismo libro de los Salmos, y allá en el Salmo, vamos a buscar en otro Salmo que dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le librará. Ciertamente, amados hermanos, nuestro Dios ha dispuesto como su diseño para manifestar a nosotros su cuidado y para que nosotros manifestemos quién es nuestro Dios, que confiamos y esperamos en Él en todo tiempo. Ha permitido o ha diseñado diversas aflicciones. Así que lo primero que quiero decir es que Dios permite que sus hijos pasen por diversas pruebas y aflicciones. En el Salmo 39, creo que no lo mencioné hace un momento, pero en el Salmo 39 se nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le libra. Vea, por favor, es 34, hermanos, hay un error en mi nota, es el Salmo 34 y el verso 19. 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios es como un huerto en el cual crece porque Dios la plantó, una promesa para cada aflicción. El salmista en el 119 que leí para ustedes, el versículo 92, si no hubiese hallado el creyente gozo, delicia, paz, contentamiento en la palabra, dice, hubiese perecido en mi aflicción. Lo que lo sostuvo fue su conocimiento y su deleite de las promesas de Dios. El mismo libro de los Salmos, en el versículo que hemos leído, 34, 19, dice que son muchas las aflicciones del justo. El creyente, por serlo, no está exento de pruebas, de aflicciones, de situaciones adversas. Todas ellas trabajan para el bien final que Dios ha determinado. Y el bien final que Dios ha determinado es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si nosotros vemos con honestidad y con humildad en el espejo de la Escritura, concluiremos que falta mucho. Somos muy distantes de nuestro Señor aún. Gracias a Dios no somos lo que éramos, pero falta mucho tramo por recorrer. Repito que en la Biblia hay, como en un huerto, plantas bellas que embellecen el jardín. En la Biblia hay una promesa para cada aflicción. Todo creyente ha de prepararse para el día de la aflicción y a echar mano de esa o de esas promesas para que cuando la aflicción llegue no lo halle desprevenido,
y lo haga tropezar. Según nuestro Señor y Salvador, cuando habló de la parábola del sembrador y explicándola, Él dijo que en la vida cotidiana vendrían tropiezos, vendrían tribulaciones, vendrían aflicciones, vendrían pruebas. Y no solo a una clase de tierra o algunas personas, sino a todas las personas, a todos los creyentes. Hemos de estar preparados para esas situaciones, para que cuando lleguen no nos hagan tropezar y obtengamos de esas cosas adversas, realmente desfavorables, el beneficio que Dios ha diseñado. Mayor santidad, mayor paz, mayor gozo, una certificación de que tu fe es genuina, tu fe es verdadera. Hay que estar preparado. El pescador no zarpa sin antes revisar sus redes. Y si alguna de ellas está rota, se queda en el muelle para repararlas, prepararlas. No se va con las redes rotas y allá encuentra que los peces están escabulléndose. El cristiano diligente almacena la promesa para la enfermedad cuando está sano y en tiempos de paz para los días de adversidad. El creyente es alguien cuidadoso, precavido, que nada debe tomarlo por sorpresa. Escuchen cómo lo presenta Salomón en Proverbios capítulo 22 y el verso 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El creyente es alguien que es advertido, avisado, alguien que está en espera de esas cosas que pudieran pasar. No lo va a sorprender. Sabe que vendrán aflicciones. Su maestro, y él ha ido a la Escritura y ha leído lo que su maestro le enseña. Allá en Juan capítulo 16 y el verso 33, dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El creyente está avisado, está advertido, es alguien que está a la expectativa. Nada le va a sorprender o menos le hará tropezar. Sabe que todo está bajo el control de su Señor. Pero ¿cómo nosotros, hermanos, nos preparamos para enfrentar las aflicciones? Ciertamente no tiene mucha ciencia si un pescador encuentra sus redes rotas y las remienda en el muelle antes de zarpar. O si nosotros revisamos nuestro vehículo para hacer un viaje, algunas cosas que pudieran pasar en el camino no nos sorprenderán porque estaríamos preparados. Eso no tiene mucha ciencia. ¿Cómo nos preparamos, hermanos, para enfrentar las aflicciones? Tengo dos propuestas. No son las únicas, estoy cierto, pero espero nos sirvan. Pidamos a Dios que nos las haga entender y asimilar. Señor, como siempre, necesitamos la operación, la intervención. Humildemente y sinceramente la buscamos. Guía, Señor, al que habla y haz atentos los oídos y los corazones.
que tu nombre sea honrado y que recibamos tu palabra, que nos habilite para luchar contra nuestras pasiones pecaminosas, que nos ayude, que nos habilite para no ser derrotados por las aflicciones, que sin duda vendrán. Que tu nombre sea alabado, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Primera propuesta: medita en las promesas de Dios contenidas en su palabra. Medita en las promesas que Dios ha dado a su pueblo, al creyente. El creyente que no pone más atención a Cristo que a sus pecados, no agradecerá ni dará fruto como es debido. Hay creyentes que ocupan más tiempo en pensar en sus debilidades y en sus pecados concretos que en la fortaleza que Dios ofrece y en la obra de Cristo para librarle de esos pecados. Si dedicas más tiempo a ello, estás consumiendo el tiempo que podrías ocupar para alabar y bendecir y agradecer por la salvación tan grande que te ha otorgado. Es natural pensar más en nuestro problema que en la promesa de Dios. Es natural, pero la palabra es lo que nos hará vigorosos y confiados, no el que estemos pensando en los asuntos que nos aquejan. Es el que meditemos y consideremos lo que Dios ha prometido. Eso nos hará vigorosos. El creyente que medita en la palabra, en las promesas que Dios le ha dado, dejará de lamentarse por su aflicción. En cuanto se apropie de la promesa, va a disfrutar la dulzura que está en ella. La llevará en su corazón. Escuche usted otra vez en el Salmo 94, como lo presenta el escritor. Allá en el Salmo 94, los versículos 12 a 19. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un creyente como tú y como yo, como cualquiera otro creyente, que está considerando lo que está pasando en derredor suyo, en su propia persona. Y él dice que es bienaventurado el hombre a quien el Señor corrige. Lo que está pasando en derredor suyo y tal vez en él mismo, él lo considera como no ajeno a Dios, sino gobernado por Dios. Él reconoce que es Dios que está en control de todo ello. Al final él dice que son las consolaciones de Dios, es decir, las promesas de Dios, son las que daban alegría, paz, gozo, contentamiento. El creyente que medita en lo que Dios ha dicho, tiene la experiencia de un niño cuando llora por falta de alimento. Cuando él tiene hambre, su manera de expresarlo es con lloro. Lo mismo puede ser con un niño un tanto ya mayor que le asusta algo. El bebé, en cuanto tiene el pecho materno,
Se olvida de todo. Puede incluso mientras come quedarse dormido, plácidamente. A los hijos un tanto mayores que les inquieta o les asusta incluso algo, no los tranquiliza el que les digamos, no te preocupes, no pasa nada. A veces eso hacemos. Y algunos niños ya mayores entienden y se tranquilizan a sí mismos, confiando en la palabra de su papá o su mamá. Pero en mi experiencia, en cierta edad, los niños traen más consuelo a sus espíritus cuando mamá o papá les dice, no pasa nada, y les cargan en su seno. No sé si recuerdan eso ustedes. Algún niño, alguna niña, 3, 5 años, asustados por cualquier cosa imaginaria. Y uno sabe que no hay nada que atente contra ellos, por supuesto. Y uno podría decirle, por favor no hagas eso, no pasa nada. Tal vez rudamente lo hicimos alguna ocasión. Pero si se toma a ese niño, a esa niña, y uno le abraza y le hace sentir, saber y sentir que no hay peligro, tal vez lo notaron. Sus palpitaciones se normalizan, empieza a respirar más tranquilamente o normalmente. Todo está bien, todo está bien. Los creyentes con frecuencia tenemos motivos para ser alterados, inquietos, preocupados, asustados, disgustados, enojados. Pero si meditamos en lo que Dios ha dicho, encontraremos el consuelo, la consolación de nuestro Dios y Señor. Como dice David, tus consolaciones alegraban mi alma. Mientras él pensaba, dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Medita en las promesas que Dios ha sembrado en la palabra para ti, para fortalecerte, para animarte, para consolarte. Debo decirte que la promesa va a alentar al creyente, le va a llevar a decir lo que el salmista otra vez dijo en el Salmo 27, que ustedes conocen porque cantamos una parte de este Salmo. Escuchen lo que dice el versículo 3 del Salmo 27, o desde el 1, por ejemplo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vea lo que dice el 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es como un niño que descansa en la promesa de sus padres. Uno u otro de ellos le toma en su seno, le cobija, le protege. La promesa es eficaz cuando el creyente anda con ella, se despierta con ella, la lleva en su corazón. Es por eso que la palabra no debe estar solamente en nuestra mente, sino también en nuestros afectos. Esta era la tarea que Moisés cumplió con los padres para que éstos a su vez cumplieran con sus hijos. Según Deuteronomio capítulo 6. Son instrucciones que Moisés encargó a los padres porque Dios le dijo a él que lo hiciera. Y una de las cosas que tenían que hacer los padres es esta, 6:6 de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No se apartará de ti esta palabra de la ley, de la palabra de nuestro Dios. Debes cultivar la práctica de la meditación. No debes tratarla como algo ligero, como algo pasajero. Haz lo que Abraham hizo con los ángeles. Cuando los ángeles le visitaron allá en Génesis 18,
Él abrió su casa, Él les invitó a pasar y con diligencia preparó, ordenó a sus sirvientes que prepararan algo especial. Invita a la palabra a tu casa, prepárale alojamiento en tu mente, en tu corazón. Recuerden que también vimos eso. Tendríamos que ir o debemos ir con corazón sincero, santificado, honesto, buscando la dirección de Dios para nuestras vidas. En la meditación vas a disfrutar de la dulce consolación, de la dulce presencia, la compañía del Señor. Eso es algo que necesitamos hacer. Cuando el cristiano aprenda a meditar, tendrá una mayor e íntima comunión con Dios. Deberá, como Moisés, subir al monte Pisga. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés que subiera al monte de la meditación? Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida, pero le permitió, de hecho le indicó que subiera al monte llamado Pisga, para que desde allí, norte y sur, este, oeste, él pudiera apreciar todo lo que el Señor había prometido y lo entregó, pero no a él. No fue él quien lideró el pueblo o la entrada a esa tierra que fluía leche y miel. Pero Dios le permitió que fuera allí y disfrutara todo aquello que Dios había preparado para él. Usted puede leer esta historia en Deuteronomio capítulo 3 y particularmente el verso 27, que dice de la siguiente manera: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Pero él tuvo la bendición, hermanos, de subir y meditar y apreciar aquellas cosas que Dios prometió. A algunos nos cuesta subir allí. Pronto nos cansamos después de dar algunos pasos cuesta arriba. Nos gusta más en lo plano o hacia abajo, pero cuesta arriba realmente cuesta. Subir no es fácil. Si es así, hermanos, si esa es nuestra experiencia, no te sientas solo. Esa fue la experiencia del salmista. Escucha el Salmo 61 y observa la súplica del salmista. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Te cansas? ¿Resulta oneroso para tu espíritu? ¿Difícil para tu alma? Dedicar un tiempo a la meditación, encontrarte en una estrecha e íntima comunión con Dios y pensar en sus promesas. Tienes toda la vida. Tienes toda la vida. Dios dispuso eso para que nosotros disfrutemos de su compañía. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Si nos resulta oneroso, cansado ir cuesta arriba en la comunión con Dios, pidamos al Señor que nos lleve. ¿Y cómo habrá de hacerlo el Señor? ¿Quién nos llevará a ese monte alto de la meditación, siendo que es más alta que nosotros? El Espíritu Santo, hermanos. Él será quien nos recoja en sus brazos eternos y nos lleve allí.
Hay cosas que nos tocan a nosotros. Nosotros somos real sacerdotes. Y si somos sacerdotes serviciales, entonces debemos disponer la leña y el sacrificio. Y el fuego bajará. Debemos disponer la leña y el sacrificio. Y el fuego bajará. El Señor enviará aquello que hará arder tu alma. Una chispa celestial hará arder tus afectos y gozarás la comunión con Dios. ¿Por qué vienen las aflicciones en relaciones dañadas con tu familia? ¿Por qué viene el abatimiento cuando hay alguna enfermedad? ¿Por qué no sabe uno dónde ir o qué hacer cuando situaciones financieras nos aquejan? ¿Por qué? Porque no tomamos tiempo para conocer las promesas que Dios nos ha dado, las cuales nos confortarán, nos alentarán, las cuales nos harán ser vigorosos. Hermanos, si somos sacerdotes serviciales y disponemos la leña y el sacrificio, bajará el fuego del cielo. Es nuestra tarea hacer eso. Asegúrate de suministrar la leña. ¿Qué quiero decir con esto? Reúne la verdad en tu meditación. Trae aquel y aquel otro más. Textos de la palabra. Promesas de la Escritura. A partir de una promesa, pide a Dios que Él eleve tus pensamientos a Él, teniendo una comunión íntima con Él. Otra vez, el Salmo 39. Miren ustedes, en el Salmo 39, los versículos 3 a 5. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Cómo comenzó esto, hermanos? Escucha verso 1 en adelante. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. En tanto que el impío esté delante de mí, enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Este hombre, hermanos, llevado por el Espíritu, en una meditación en lo que Dios está haciendo, dice que ardía su espíritu, se encendió un fuego. Prepara el sacrificio, junta la leña. El Señor enviará el fuego. Tu meditación encontrará reposo, refrigerio, fortaleza. Y entonces las aflicciones cumplirán su propósito. Mayor fe, mayor paz, mayor gozo. No confusión, no tristeza, no desesperación, no tristeza, no enojo. Medita en las promesas que Dios ha sembrado para tu consolación, tu fortaleza y tu aliento. En segundo lugar, no basta con tenerlas en nuestra mente, incluso tenerlas en nuestros afectos también. Debemos actuar en razón de ellas. Debemos actuar creyendo que Dios cumple lo que promete. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios.
y que es galardonador de los que le buscan. Eso es necesario. ¿Quién escribe eso? El escritor a los Hebreos, y nos da una relación, una lista, donde mujeres y hombres actuaron en consecuencia, creyendo la promesa, se sostuvieron como viendo al invisible, pensando que lo que Dios había dicho era verdad y tendría su cumplimiento. La seguridad, la paz y el gozo del cristiano consiste en la fidelidad y el poder de Dios, que es quien promete. Pero esta seguridad, amados hermanos, se hace realidad hasta que la fe crea, que se cumplirá su palabra, según Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es galardonador de aquellos que le buscan. Ahora, acerca de esto, y es aquí donde está el conflicto, es aquí donde tenemos que enfrentar la adversidad. La razón, tu raciocinio, tu capacidad de razonamiento puede intentar, como intentará, desanimarte. Y si tu fe es débil o está basada solamente en el sentido común, sacarás poca satisfacción, poco provecho, poco beneficio de la promesa. Todo cristiano, gloria a Dios por ello, todo cristiano está fuera de peligro en cuanto a lo peor posible. Es decir, no hay separación eterna para él. No hay lugar en el infierno para él. Eso es una excelente noticia. Si el Señor me amó desde antes de la fundación del mundo y me concedió arrepentimiento y fe para creer en Él, he creído en Él sinceramente, creo que Jesucristo es mi Señor, no hay riesgo final para ti. Pero es muy probable, como sucede, que vayamos con los hombros caídos y arrastrando los pies y la cabeza abajo, no viviendo una vida digna del Evangelio, no manifestando en verdad que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Debemos demostrar que estamos liberados del poder del pecado, no solamente del castigo por el pecado. Debemos manifestar que ya no estamos atados por el temor, porque la fe obra débilmente en nosotros. Entonces, somos muchas veces como atados. No actuamos con la libertad, con el vigor y con la fuerza que deberíamos. Hermanos, el enemigo amenaza y lanza amenazas con frecuencia, de vez en vez. El pueblo del Señor permanecerá, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y a lo largo de la historia hemos mirado cómo el Señor ha preservado a su pueblo. Pero hay algunos que, debido a que no ejercen su fe, a que no meditan en las promesas, van solamente caminando lentamente, pero deben manifestar una fe vigorosa. Como nuestro Señor dijo a sus discípulos, yo parece que escucho esas palabras para mí mismo. ¿Por qué temes, hombre de poca fe? ¿Recuerdan cómo Jesús dijo esto a sus discípulos? Allá en Mateo capítulo 8 y el verso 26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? La poca fe es la fisura. La poca fe de los discípulos en compañía del Señor
fue la fisura por donde estaba entrando el agua que amenazaba con hundir sus espíritus. La poca fe es lo que hace la diferencia entre la victoria y la derrota. No es el carácter de Dios, sino nuestro concepto de Él. Fe, la victoria es la que en Cristo es. Ella es vencedora, porque confía y espera plenamente en Dios. Para mantener la fuerza de la fe en el poder de las promesas de Dios, hay que rechazar algunas sugerencias de el sentido común. Repito esto: para mantener la fuerza de la fe en el poder de las promesas de Dios, hay que rechazar de alguna manera el sentido común y la razón como asesores, como consejeros, como nuestros instructores. Con frecuencia nos dirán que no es posible. Con frecuencia nos llevarán a quitar la mirada del Señor y a ponerla en nosotros. Y ahí sí, no es posible. Entonces, hermanos, allí está la lucha. Hacer a un lado el sentido común, hacer a un lado el raciocinio como nuestros asesores. Y déjeme ilustrar esto, a ver si puedo dejarlo claro. ¿Por qué no tropezó Abraham en la fe, aunque la promesa que le dieron era inusual? Inusual en lo absoluto, hermanos. 100 años él y su esposa, ya una anciana. ¿Cómo es que no flaqueó la fe de Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué es que él permaneció fiel? El apóstol Pablo nos habla de esto en Romanos capítulo 4. Y subrayen ustedes mentalmente, si no acostumbran subrayar su Biblia. En Romanos 4, 19, 22, dice así: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Subrayen estas frases, hermanos. No se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe. Tampoco dudó por incredulidad. Se fortaleció en la fe. Plenamente convencido. Plenamente convencido. ¿Por qué no tropezó Abraham en la fe? Porque no dio oído a la asesoría de su sentido común, porque no escuchó el consejo de la razón. Él escuchó la fe. Él estaba plenamente convencido, dice el verso 21, de que era, ¿quién? Dios. De que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, creer en Dios es la tarea del creyente. Yo soy creyente, yo debo creer en Dios. Hermano, un cristiano incrédulo es una contradicción de términos. Todos los cristianos somos creyentes. Ajá, eso es verdad. ¿Crees completamente al Señor? Como Abraham.
como Zacarías. Zacarías era un anciano excelente. Lideraba una familia sacerdotal. Tenía por compañera una excelente mujer. Pero él tropezó. ¿Por qué tropezó Zacarías y no tropezó Abraham? Zacarías tropezó porque escuchó el consejo de la razón. Prestó atención al sentido común. Tanto la razón como el sentido común le dijeron que él estaba viejo para tener un hijo, que él ya era grande para poder tener un hijo. ¿Recuerda usted lo que le contestó al ángel allá en Lucas, capítulo 1 y el versículo 18? Lucas capítulo 1, 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Abraham hizo a un lado la asesoría de su juicio natural, de su instinto, de sus sentidos. Abraham lo consideró. Y Abraham no los consideró. Y él se convenció plenamente. No se debilitó en la fe, ni tampoco dudó por incredulidad. Todo lo contrario. Pero en el caso de Zacarías, hermanos, sabemos lo que pasó. Y Dios le dejó sin habla temporalmente. Hermanos, con mucha frecuencia, Dios está próximo, muy cerca a cumplir una promesa y dar gozosas noticias a los santos afligidos, cuando el sentido común y la razón cierran el caso declarándolo perdido. Y nosotros nos abatimos, nos desanimamos y dicen, ¿verdad? ¿Cómo vamos a salir de esto? Es entonces cuando el Señor nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermano, eso lo podemos ver vez tras vez a lo largo de las Escrituras. Dios prometió la simiente de la mujer. ¿Y qué hizo la simiente de la serpiente? Mordió el carcañar y mató al primero que parecía ser. ¿Y qué hizo Dios? Trajo a otro. Por cierto, Set. Dios le dio a Set en lugar de Abel. Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir su palabra. En ningún momento dejará de cumplirse su santa palabra. Y si su palabra dice que cuida de su pueblo, lo hará. Y si su palabra dice que cuidará de ti, lo hará. Sin duda alguna. El sentido, la razón y la fe son entidades distintas y no se deben confundir entre sí. Sabemos ciertas cosas por los sentidos, pero no las comprendemos con la razón. Sabemos que son así, pero porque así las vemos, las observamos y funcionan, aunque no las podamos comprender con nuestro razonamiento. Otras realidades las aceptamos por la razón, pero el sentido no las comprende. Por ejemplo, yo sabía desde hace muchos años que la circunferencia del Sol es mayor que la circunferencia de la Tierra. Y tuve que ir e investigar para no errar en público. Y encontré que la circunferencia del Sol es mayor que la Tierra 129 veces más.
Pero algunos, por los sentidos, por el sentido común, piensa que puede cubrirlo con un sombrero. ¿Han oído ustedes, o tal vez han usado, tal vez oído, el dicho popular, no se puede tapar el sol con un dedo? Bueno, hay quienes creen que lo pueden tapar con un sombrero. Hay cosas que en nuestro razonamiento no las podemos entender, pero las apreciamos por los sentidos. Y a la inversa, hay cosas, hermanos, que parecen ser difíciles para nosotros de entender. Algunas cosas que eclipsan tanto el sentido como la razón están claras para la fe. El pueblo del Señor, hermanos, se ha sostenido como viendo al invisible. Usted sabe también dónde se encuentran esas palabras, ¿verdad? Igual, Hebreos capítulo 11 y el versículo 27. Por la fe, hermanos, ellos creyeron y esperaron en las promesas del Señor. Lo que la razón y el sentido común a veces oscurecen, eclipsándolo todo, y decimos, esto no puede ser, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo puede trabajar esto para mi bien? Si Dios lo dice, se acaba el asunto. Fin de la discusión, decía el pastor Pablo hace unos domingos. Fin del tema. Si Dios lo dice en su palabra, es así como debe de ser. Por ejemplo, Pablo, por la fe, él sabía, aún en la situación desesperada que estaba pasando, que nadie iba a morir a causa de la tempestad. En Hechos capítulo 27, los versículos 25, escuchen ustedes lo que Pablo dijo a la tripulación. Hechos capítulo 27, el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Y qué fue lo que se le dijo? ¿Y quién se lo dijo? Verso 24. Diciendo, Pablo, no temas. Dios le dijo a Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pero eso parecía imposible. El barco, la embarcación a punto del naufragio. Pero él dijo, tengan ánimo, cobren aliento. Yo confío que será como Dios dice. Qué bueno que podamos decirnos eso a nosotros mismos, hermanos, y descansar en eso. Otro ejemplo, cuando el ángel, esto se encuentra en Hechos 12, cuando el ángel tocó a Pedro y le dijo, levántate, y le dijo, levántate pronto, le dijo, vístete, le añadió, ponte las sandalias, y añadió aún algo más, envuélvete en tu manto, y finalmente, sígueme. Pero Pedro tenía cadenas, estaba atado con cadenas. Si él hubiese dado lugar al sentido común, si él hubiese dado lugar al razonamiento, hubiese considerado, ¿cómo puedo yo hacer esto? Pero él respondió creyendo lo que el mensajero le decía. No dio lugar a que el sentido común lo cuestionara, sino que lo hizo, y al hacerlo, las cadenas se cayeron. Y la puerta de hierro
se abrió por sí sola. Hermanos amados, las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas serán librados. Pero nosotros tenemos que aprender con la palabra cómo enfrentarlas y cómo derivar de todas ellas el mayor provecho. El vencedor es aquel que no es derrotado por las adversidades, pero ser más que vencedor es sacar beneficio de las adversidades. Y nosotros con frecuencia nos conformamos con que las adversidades no nos derroten. Pensamos que eso es suficiente, pero tenemos que avanzar. Dios no depende de nosotros, pero Él se glorifica con nosotros y a través de nosotros llevando a cabo su obra en este mundo. Cuando venga la situación adversa, difícil, no digas que es imposible. No digas que es imposible soportar tu aflicción, ni escapar de una tentación determinada. Deja que la fe, permite que la fe siga libremente la promesa. Que confíe en Dios, que descanse en Dios. Y entonces Dios actuará. Él soltará los nudos, los amarres que han hecho tanto el sentido común y la razón. Ataron a Zacarías. ¿Cómo puede ser eso? Yo ya soy mayor de edad. Abraham también lo era. Y Sara era estéril. Y él creyó en Dios. Alguien aconsejó, el crédito es de él, yo lo leí. Aconsejó a los creyentes en todas partes que crucificaran la palabra como. Crucifiquen la palabra como. Y sugiere algunas preguntas. ¿Cómo podré con esta dificultad? ¿O cómo podré enfrentar tal situación? ¿O cómo soportaré este dolor? ¿O cómo pasaré a través de esto? Dice él, crucifiquen la palabra como. Y como ejercicio, quito la palabra como y leería yo así. ¿Podré con esta dificultad? Diferente, ¿no? ¿Cómo podré con esta dificultad? Podré. No se trata de mí. No es mi vigor y mi fuerza, mi habilidad, mi diligencia, mi disposición. Hay cosas que ciertamente requieren nuestra diligencia y debemos serlo, nuestra aplicación y debemos procurarla. Pero cuando estamos hablando del reino de los cielos, hermanos, estamos hablando de nuestra nulidad, de nuestra ineficacia, de nuestro nada. Pero en nuestra debilidad se perfecciona la fortaleza de nuestro Señor. Es Él que está llevando a cabo su obra. Y nuestras aflicciones son parte de ella. Por eso se nos instruye, en el día del bien, goza del bien. En el día de la aflicción o adversidad, dice el texto, considera. ¿Por qué? Porque ambas cosas las ha hecho el Señor. ¿Cómo podré enfrentar tal situación? Quita la palabra ¿cómo? Y dirás, podré enfrentar tal situación. ¿Cómo soportaré este dolor? Quita la palabra ¿cómo? Y dirás, con Cristo soportaré esto, pasaré por esto, no estoy solo en esto, todas las cosas ayudan a bien. Esta es una que Dios diseñó para mi bien. ¿Acaso no ha sido Dios fiel, dando muchas promesas para que se interpongan como un escudo entre ti y todo daño posible? ¿Acaso no es eso verdad, hermanos?
¿Por qué el apóstol los instruye? Y sobre toda cosa, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dios nos ha dado preciosas, hermanos, y grandísimas promesas. Escucha algunas, que yo sé que las conoces. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. He aquí yo estoy contigo y te guardaré. No te desampararé ni te dejaré. La primera promesa que he leído se registra en Isaías 41 y fue dado a Israel. Ciertamente a Israel como nación, pero tiene su primera aplicación al Israel de Dios, al Israel espiritual. Aquellos que creyeron en Dios y esperaban en Dios. No temas, yo tengo temor. Es verdad, con frecuencia voy intimidado, preocupado, pero ¿saben qué hago? Lo mismo que David en el día que temo. Yo en ti confío. En el día que temo, Señor, yo en ti confío. Él dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes. Señor, esto es demasiado para mí. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Bástate mi gracia, fue dicho a Pablo, ustedes saben esa cita. Segunda a los Corintios 12:9. He aquí yo estoy contigo y te guardaré, fue dicho a Jacob, cuando él estaba escapando de su hermano. La simiente de la mujer estaba poniendo tierra de por medio, porque la simiente de la serpiente había lanzado una amenaza. A veces la simiente de la serpiente parece que obtiene logros, victorias. Logra morder el calcañar de la simiente de la mujer. Pero solamente logra eso, nada más. La simiente de la mujer le hiere en la cabeza. Y con frecuencia, amados hermanos, aquellas cosas que nos resultan dolorosas y pérdidas, en verdad son para nuestra ganancia. En verdad son para nuestro bien. Es así como opera Dios. ¿Alguien puede decir que qué mal que murió Cristo? ¿Que hubiera preferido que Cristo no hubiera muerto? ¿O yo celebro que Cristo vino a este mundo y murió? No estoy diciendo que hicieron bien aquellos vociferantes que decían crucifícale, crucifícale, o aquellos que inventaron males contra él para que fuese sentenciado a la muerte. Pero Dios está en control, y por su muerte o en su muerte, la muerte murió, y es por su vida que vivimos. Dios le dijo a Jacob, he aquí yo estoy contigo y te guardaré. La última promesa, no te desampararé ni te dejaré. Lo cita el escritor a los Hebreos en el capítulo 13 y el verso 5, pero son palabras que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio. No te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre? Él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Dios es tu Padre Celestial y Él cuida bien de ti. Preciosas y grandísimas promesas que por nuestra unión con Cristo gozamos de ellas. Hermanos queridos, meditemos en ellas, regocijémonos en ellas y actuemos creyéndolas, actuemos en consecuencia. Lo más alto en la fe del cristiano es creer lo que parece imposible. Y es un amor supremo soportar pacientemente la aflicción
por el avance del reino de Cristo. Como dijo alguien, ¿qué importa algunos pinchazos y rasguños mientras la cabeza esté intacta? Y nuestra cabeza, nuestro glorioso Redentor, permanece intacto. Él es el Señor y Él está llevando a cabo su obra. Hermana amada, querido hermano, fortalécete en el Señor. Ciñe la verdad a tu mente. Cúbrete con la coraza de justicia. Has dispuesto tu corazón. Calza tus pies con la diligencia, con la presteza con que se debe vivir la vida cristiana. Toma el escudo de la fe. Satanás algunas veces se aparta, pero solo para reorganizarse y venir con fuerza doble. Toma el escudo de la fe. Y toma también el yelmo de la salvación. Pero sobre todo, toma la espada, la palabra de Dios. Es decir, que esta debe estar afirmada en nuestras mentes y nuestros corazones para que por ella seamos en Cristo más que vencedores. Hermano querido, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con ella derrota tus pasiones y deseos carnales. Con ella, guardada en tu corazón, gana terreno a las aflicciones, teniendo presente que aunque sean muchas estas, de todas ellas te librará el Señor. Ninguna viene por sí sola, y menos ninguna tiene la potestad para arruinarte. El mayor daño no lo puedes sufrir porque Cristo lo sufrió. Pero puedes vivir para exaltar a ese Cristo que ahora coronado en gloria intercede por nosotros. Dios bendiga su palabra. Señor, concede que esta iglesia sea dispuesta a conocer y a apropiarse cada vez más de esta armadura, particularmente, Señor, aprendiendo a usar tus promesas, tus mandamientos, tus consejos, tus preceptos, tu santa ley, para que pueda eliminar, Señor, disminuir el vigor de sus pasiones desordenadas, de sus deseos naturales, llevando cautivos incluso los pensamientos a tu santa y sabia voluntad. También para que ninguna aflicción o prueba le desaliente, Señor, sino todo lo contrario, pueda derivar de cada una de ellas una fe más pura, un oro de mayor quilates, para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.